Gracias, presidente. Continuamos con la Ley General de Archivos en su primer debate, artículo 64. Los documentos declarados con valor histórico conforme a esta ley y que se encuentren en el poder particular estarán sujetos en su tráfico jurídico y movilización a las reservas jurídicas o administrativas establecidas en esta ley y los reglamentos que deriven de este. Artículo 64 pasa en su primer debate. Artículo 65, capítulo 4, almacenamiento digital, revisión y recuperación de respaldo. Artículo 65, servicios. El Archivo Nacional de Honduras podrá ofrecer servicios de almacenamiento digital y revisión y recuperación de respaldo de información digital a las instituciones obligadas. Artículo 65 pasa en su primer debate. Artículo 66, verificación de contenidos a archivar. Cuando se sometan documentos o archivos digitales al almacenamiento del Archivo Nacional de Honduras, se deberá comprobar conjuntamente con el interesado de los mismos sean entregados en las condiciones que éste ha establecido en su solicitud de almacenamiento. Artículo 66 pasa en su primer debate. Artículo 67. Administración electrónica de documentos. Para efectos de administración electrónica se aplicarán los mismos criterios, tanto aquellas generadas en el ámbito electrónico como los que originalmente tendrán un soporte físico que han sufrido un proceso digital. Artículo 67 pasa en su primer debate. Capítulo 5, acreditación. Artículo 68. Solicitud de acreditación. Las personas naturales y jurídicas podrán acreditar sus capacidades en materia archivística ante el Archivo Nacional de Honduras a través de la respectiva solicitud de acreditación. Artículo 68 pasa en su primer debate. Artículo 69, deber de inscripción. Quienes hayan acreditado sus capacidades ante el Archivo Nacional de Honduras deberán ser inscritos en el registro correspondiente, conforme a lo que reglamentariamente disponga el Archivo Nacional de Honduras. Artículo 69 pasa en su primer debate. Artículo 70, efectos de la acreditación. Las personas naturales o jurídicas que se encuentren acreditadas ante el Archivo Nacional de Honduras podrán llevar a cabo los servicios de valoración y la ejecución de sus efectos conforme al alcance de su inscripción. La ejecución de personas naturales o jurídicas de actividades en materia archivística no autorizadas acarrea responsabilidad. Artículo 70 pasa en su primer debate. Capítulo 7, disposiciones comunes a los capítulos precedentes de este título. Artículo 71, acuerdos de confidencialidad. La directora general del Archivo Nacional de Honduras podrá suscribir acuerdos de confidencialidad con el personal del Archivo Nacional de Honduras o con terceros en función de los procedimientos que se establecen en este título, así como los que sean necesarios para la gestión documental que derive de los servicios que el Archivo Nacional de Honduras otorgue. Artículo 71 pasa en su primer debate. Artículo 72, valoración por funcionarios regionales de otras dependencias distintas del Archivo Nacional. Cuando el comité técnico lo estime procedente, la valoración se podrá ejecutar a través de servicios públicos de las instituciones regionales o locales que estén debidamente acreditados ante el Archivo Nacional de Honduras. Cuando suceda conforme a lo dispuesto el párrafo procedente, los servidores públicos no devengarán dietas, salarios extraordinarios u honorarios profesionales por la ejecución de las actividades referidas en este párrafo. Artículo 72 pasa su primer debate. Artículo 73, financiamiento del traslado de personas. El traslado de los miembros del comité técnico o de los comités que se establezcan en este comité deben correr por cuenta de la institución que solicita la valoración documental, cuando éstas estén fuera de la sede de funcionamiento de los miembros. Artículo 73 pasa en su primer debate. Artículo 74, reglamentación de procedimientos. Reglamentariamente se dispondrán en su caso los aspectos específicos de cada procedimiento a que se refiere este título y de los demás procedimientos aplicables en la materia. Artículo 74 pasa en su primer debate. Título quinto, incentivo, capítulo 1. Artículo 75, premios y estímulos no tributarios. El Archivo Nacional de Honduras establecerá reglamentariamente los premios y estímulos no tributarios para las personas o instituciones que con sus acciones y trabajos técnicos, culturales o científicos contribuyan a la salvaguarda, difusión o incremento del patrimonio documental del país,
así como a los autores de estudios históricos significativos para la historiografía nacional elaborados con base en fuentes primarias. Tales premios y estímulos podrán consistir en becas, concursos, apoyos a publicaciones, pasantías, capacidades y distinciones honoríficas. Artículo 75 pasa en su primer debate. Título sexto, marco sancionatorio, capítulo 1, infracciones y sanciones administrativas. Artículo 76, generalidades. En general, constituyen infracciones administrativas los incumplimientos a las disposiciones de esta ley y las disposiciones reglamentarias y las recomendaciones que el Archivo Nacional de Honduras emita en el marco de esta ley. Artículo 76 pasa en su primer debate. Artículo 77, tipificación. Son infracciones administrativas sin perjuicio de otras que esta ley disponga. Número 1. El incumplimiento de lo dispuesto al artículo 38 de la presente ley. Número 2. El incumplimiento a las recomendaciones que el Archivo Nacional de Honduras emita de conformidad a lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley. Número 3. El otorgamiento no autorizado de acceso a la información digital o en soporte físico que esté contenida en los archivos del Archivo Nacional de Honduras como consecuencia del servicio de almacenamiento de respaldos digitales, revisión y recuperación de los mismos que brinden a las instituciones obligadas o a cualquier otra institución. 4. La extracción, movilización, tráfico y destrucción de documentos de los archivos oficiales o de los fondos documentales que forman parte del patrimonio cultural de la nación de manera no autorizada, de conformidad con esta ley y las disposiciones que de ella se deriven. Artículo 77 pasa en su primer debate. Artículo 78, sanciones. Las infracciones administrativas serán sancionadas en su caso y las medidas que sean aplicables al infractor con: número 1, amonestación por escrito. 2, multa, cuyo importe oscilará en todos los casos a que esta ley y su reglamento refieran de 3 a 50 salarios mínimos. 3, multa, incautación administrativa o decomiso preventivo o del bien documental objeto de tráfico o movilización ilegal o cuando esté amenazada la integridad física del mismo. 4, multa y suspensión de acreditación administrativa otorgada por el Archivo Nacional de Honduras. 5, multa y cancelación de acreditaciones administrativas otorgadas por el Archivo Nacional de Honduras. Y 6, despido. Artículo 78 pasa en su primer debate. Artículo 79, responsabilidad de los titulares de las instituciones obligadas. Las responsabilidades que deriven del incumplimiento, las recomendaciones que el Archivo Nacional de Honduras emite de conformidad a lo dispuesto al artículo 41 de esta ley, se exigirá del titular de la institución obligada. Artículo 79 pasa en su primer debate. Artículo 80, clasificación de las sanciones. Las sanciones se clasifican en graves, menos graves, leves y serán determinadas por el Archivo Nacional de Honduras teniendo en consideración la dimensión del daño o amenaza al bien documental, su valoración histórica, su tasación económica y en el caso de incumplimiento de funciones y atribuciones de los servicios públicos involucrados según la gravedad de la norma desobedecida. La reincidencia del infractor agravará la sanción a su escalar superior. Artículo 80 pasa en su primer debate. Artículo 81. Reglamentación. Reglamentariamente se dispondrá del procedimiento sancionatorio y la determinación de la gravedad de las infracciones a que este capítulo se refiere. Artículo 81 pasa en su primer debate. Capítulo segundo, delitos y penas. Artículo 82, aplicaciones y perjuicios del ámbito administrativo. La aplicación de las sanciones establecidas en la legislación penal vigente como consecuencia de las infracciones a esta y a otras leyes se harán sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan. Lo mismo se entenderá por lo dispuesto en este capítulo. Artículo 82 pasa en su primer debate. Artículo 83. Sustracción autorizada, el ocultamiento, destrucción o inutilización de la información.
La sustracción no autorizada, el ocultamiento, destrucción o inutilización de la información digital o en soporte físico que esté contenida en el artículo nacional, en el archivo nacional de Honduras, como consecuencia del servicio de almacenamiento, respaldos digitales, revisión y recuperación de los mismos que este brinde a las instituciones obligadas o cualquier otra institución, será sancionado con reclusión de 6 a 8 años. Si el autor fuera servidor público, la pena será de 10 a 12 años e inhabilitación por el doble de la condena. Artículo 83 pasa en su primer debate. Artículo 84, intersección de información que intercepte o haga interceptar la transmisión del soporte electrónico o la información digital o en soporte físico que esté contenida en el Archivo Nacional de Honduras como consecuencia del servicio de almacenamiento de respaldos digitales, revisión y recuperación de los mismos que este brinde a las instituciones obligadas o a cualquier otra institución, será sancionado con reclusión de 6 a 8 años si fuere particular y de 8 a 12 años si se tratare de un funcionario o empleado público. Artículo 84 pasa en su primer debate. Artículo 85, penetración, que sin autorización penetre los soportes electrónicos, base de datos o la información digital o en soporte físico que esté contenida en el Archivo Nacional de Honduras como consecuencia de servicio de almacenamiento, respaldos digitales, revisión y recuperación de los mismos que este brinde a las instituciones obligadas o cualquier otra institución, será sancionado con reclusión de 3 a 6 años. Si el autor fuere un servidor público, la pena será de 10 a 12 años e inhabilitación por el doble de la condena. Artículo 85 pasa en su primer debate. Capítulo 3, disposiciones comunes a los capítulos precedentes de este título. Artículo 86, reparación del daño como sanción. Tanto las autoridades administrativas como judiciales deberán de incluir como parte de la sanción la reparación del daño causado, de ser ello posible, con relación al bien jurídico protegido o al bien objeto de la infracción jurídica. Artículo 86 pasa en su primer debate. Artículo 87, acciones sancionatorias complementarias. La aplicación del marco sancionatorio administrativo se hará sin perjuicio de las obligaciones del infractor, de cumplir con el mandato de esta ley y de la deducción de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan. Artículo 87 pasa en su primer debate. Título séptimo, disposiciones transitorias y finales, capítulo 1, artículo 88, pasivo laboral del Archivo Nacional. Los servidores públicos adscritos al Archivo Nacional antes de la vigencia de esta ley y que, previo al proceso de evaluación que se lleve a cabo, hayan de seguir laborando en el Archivo Nacional de Honduras, seguirán gozando íntegramente de la antigüedad de su cargo, los derechos laborales que le correspondan y su continuidad en el sistema de previsión social al que pertenezcan. Artículo 88 pasa en su primer debate. Artículo 89, exigibilidad condicionada. Las obligaciones que estén condicionadas a la generación de una normativa emitida por el Archivo Nacional de Honduras no serán exigibles en tanto las mismas no se hayan sido puestas en vigencia de la manera que la ley lo ordena. Artículo 89 pasa en su primer debate. Artículo 90, periodo de adecuación a esta ley. Las instituciones y personas naturales obligadas al cumplimiento de las disposiciones de esta ley, incluida la transferencia formal y registro de documentos, contarán con un plazo no mayor de 18 meses contados a partir de la vigencia de esta ley para hacer efectivo su acatamiento. Artículo 90 pasa en su primer debate. Artículo 91, excepción de gravámenes tributarios. Las transacciones económicas y financieras del Archivo Nacional de Honduras estarán exentas de todo gravamen tributario nacional o municipal por un periodo de 20 años.
Lo dispuesto en este artículo no es extensivo a los gravámenes aplicables a terceros causados o derivados de la venta de bienes y servicios al Archivo Nacional de Honduras. Artículo 91 pasa en su primer debate. Artículo 92, participación y cooperación interinstitucional. La participación y cooperación de las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de la ley, de esta ley, es obligatoria, actuando de oficio o a petición de parte. Las municipalidades apoyarán las acciones que desarrolle el Archivo Nacional de Honduras a nivel local, conforme se determine reglamentariamente o mediante convenio. Todo ciudadano está igualmente obligado a velar por la conservación y protección del patrimonio documental de la nación, so pena de responsabilidad. Artículo 92 pasa en su primer debate. Artículo 93. Función del Instituto de Acceso a la Información Pública en el marco de esta ley. Corresponde al Instituto de Acceso a la Información Pública, en atención a su función de garante del derecho al acceso a la información pública, velar por la correcta aplicación de la presente ley, para lo cual podrá exigir los informes respectivos de gestión de archivos nacionales, sin perjuicio de las funciones del Tribunal Superior de Cuentas, así como efectuar las respectivas denuncias ante los órganos correspondientes. Artículo 93 pasa en su primer debate. Artículo 94, procedimientos de depuración pendiente. El Instituto de Acceso a la Información Pública deberá resolver las solicitudes de depuración documental que previo a la entrada en vigencia de esta ley hayan sido sometidas a su conocimiento, y una vez firme deberán remitir al Archivo Nacional de Honduras los expedientes contentivos de las mismas para que el Archivo Nacional de Honduras proceda de conformidad. Artículo 94 pasa en su primer debate. Artículo 95, reglamentación. La reglamentación a que hace referencia esta ley deberá ser emitida en un plazo no mayor de 18 meses, contando a partir de entrada en vigencia. Artículo 95 pasa en su primer debate. Artículo 96, interpretación y derogación. Número 1. Interpretar que las facultades y atribuciones del Instituto Hondureño de Antropología e Historia concedidas a través del marco legal nacional e internacional ratificado por la República de Honduras no se extienda a los fondos documentales, la gestión de archivos y valoración de documentos, por lo que los reclamos pecuniarios a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Protección Patrimonio Cultural en materia de documentos se hará por el Archivo Nacional de Honduras. 2. Interpretar que las normas legales contenidas en el capítulo 8 de las bibliotecas, 14 del Archivo Nacional y 15 de los monumentos arqueológicos e históricos del título 7 del régimen educativo de la Ley Orgánica de Educación contenida en el decreto 79 del 14 de noviembre de 1966 no deberán ser aplicadas en materia archivística y de patrimonio documental, ya que a partir de la vigencia de esta ley y conforme a la misma, el Archivo Nacional de Honduras constituye la autoridad nacional competente en materia archivística en todas sus áreas. 3. Quedan derogados, inciso A, artículo 32 de la Ley de Transparencia, el acceso a la información pública, y B, todas aquellas normas que se opongan a la presente ley. Artículo 96 pasa en su primer debate. Artículo 97. Edificio del Archivo Nacional de Honduras. Procédase por medio del Poder Ejecutivo a dotar de fondos al Consejo Directivo del Archivo Nacional para la construcción de un edificio destinado al Archivo Nacional que sea sólido, seguro contra el fuego y los temblores y con capacidad de poder ser ampliado. Artículo 97 pasa en su primer debate. Artículo 98. Normas supletorias. En lo no previsto en esta ley se estará a lo que los principios y técnicas archivísticas e informáticas para el almacenamiento de la información establezcan y a lo dispuesto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley de Derechos de Autor y los derechos conexos, la Ley General de Administración Pública, la Ley de Municipalidades y la Ley de Procedimiento Administrativo. Artículo 98
pasa en su primer debate. Artículo 99, vigencia. La presente ley entra en vigencia 20 días después de su publicación en el Diario Oficial, la Gaceta. Artículo 99, pasa en su primer debate dado en la ciudad de Tegucigalpa, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional. Mauricio Oliva Herrera, presidente; Mario Alonso Pérez, secretario; Román Villeda, secretario.